Está con nosotros para compartir la parte final de Visión Integral o la entrevista central en este espacio, Daniel García, nuestro experto en temas internacionales. Él había estado de vacaciones, se tomó un mes, cosa que yo no puedo hacer, pero yo le felicito y le doy la bienvenida de nuevo a Visión Integral. ¿Cómo está todo, Daniel? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo le fue? Buenos días, veo teniente. Excelente, muy bien. Muchas investigaciones, muchos estudios, mucha información, pero cada aspecto nuevo que ocurre en el mundo cambia, Así es. altera totalmente la visión que uno tiene en ese momento. Así es, esto es a la velocidad de la luz, ¿verdad? Sí, Los sí, acontecimientos, esto va muy rápido, cómo se suscitan, cómo cambian. muy Un análisis de rápido. ahora ya no es el análisis que tú puedes hacer. Y sobre Exactamente. todo cuando tú tienes un hombre como Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, vamos a decir que la principal potencia de toda ahora, ¿verdad? Aunque eso ya se empieza a poner entredicho, pero con declaraciones que hace de un día a otro, él cambia el curso del acontecimiento. Mire, veamos entonces la evolución de la situación política internacional, la situación actual que tenemos después de los acontecimientos que se suscitaron días recientes con ese conflicto Irán-Israel y que intervino Estados Unidos eh, en una guerra que se había llamado la guerra de los 12 días, ¿no? ¿Cómo cambia todo esto, los acontecimientos? ¿Cómo influye sobre todo en el Medio Oriente este hecho que se suscitó, que ha tenido su repercusión a nivel internacional? Bueno, la realidad es una, y en este caso no cambia hasta que no se eliminen los factores antagónicos de la contradicción fundamental en que está sometida la humanidad hoy, que es Occidente contra los BRICS. Esa lucha no termina ahora, porque, como bien decían los clásicos de los estudios económicos y políticos, las clases no se suicidan. Y las élites corporativas norteamericanas, europeas, Occidente, con con el sector financiero, con los sectores que manejan la industria militar, esos bancos. Esas son las élites que están rigiendo el proceso en que se está debatiendo un aspecto de la contradicción que estamos estudiando. Porque ellos, representados por Estados Unidos, y Estados Unidos como el principal integrante de la OTAN, y con el bloque económico que ellos representan a través de estas élites financieras, pues definen su estrategia de lucha y están muy acorralados. Y este acorralamiento los lleva a estar dando pasos que nosotros sentiremos con mucha fuerza porque esto no se acaba ahora. En la medida en que se avanza en la lucha contra esta gente, pues ellos sintiéndose cada vez más estrechados en sus posibilidades, tienden a andar con estazos más duros. Usted está hablando entonces de Israel. Yo estoy hablando de que Israel Bueno, sí, pero es parte cuando habla de, como Ucrania. exactamente, pero cuando habla de eso, se está hablando de lo que, las acciones que tomó Israel, producto de esa situación que usted plantea. Sí, mira, la situación es que esta contradicción tiene aspectos antagónicos muy detonantes ahora mismo, Ya. que es la guerra de Ucrania y lo que ocurrió en el Medio Oriente. Ujú. Porque no se puede ver solamente como la guerra entre Israel e Irán, sino el conflicto del Medio Oriente, como lo hemos analizado en otras ocasiones, porque fíjate que antes era Gaza, y antes de Gaza era el Líbano, y antes del Líbano era el problema del Yemen, etcétera, o Siria, o Irak. O sea que todos esos elementos son granos que se integran en ese proceso del Medio Oriente, que ha explotado de una manera más cruda en esta embestida que hizo Netanyahu contra Irán. Una embestida que realmente sacrificó mucho los poderes de Occidente, porque hay que darse cuenta que Israel quedó completamente deslucido,
y su economía totalmente deteriorada, porque las afecciones que sufrieron sus infraestructuras, su poder militar y su imagen mundial, que ya estaba agravada por el problema de Gaza, trae por consecuencia un Israel mucho más debilitado y un Netanyahu mucho más debilitado. Ahora bien, hay que analizar muy bien este aspecto de la intervención de Trump, a través del bombardeo que hizo a las bases Donde científicas supuestamente iraníes, porque realmente es cuando tú ves al que se está ahogando y le lanza una cuerda para jalarlo, para salvarlo. ¿usted cree que fue una decisión que se tomó de repente? ¿Eso estaba planificado? Hay que ver todo lo que precedió a esa decisión de Donald Trump, el compromiso que tiene con Israel y esa decisión que posiblemente uno esperara que si se producía, que no se iba a producir, y si se producía, se iba a producir después de agotar todos los mecanismos de diálogo para ver si no se daba la intervención de los Estados Unidos de Donald Trump y de repente como que todo esto se precipita. Eso explica eso, la misma debilidad de Israel. Claro, no solo de Israel, sino del bloque occidental, de la OTAN, porque esas Fuerzas Armadas de Israel son parte de la OTAN y del bloque económico militar, y por eso es lo que financian a Israel. Ellos fueron los que lo fundaron. Ellos fundaron a Israel y lo mantienen. Un financiamiento anual, Exacto. creo que ya se habla de Exacto. Desde el origen de Israel, ellos fueron los que lo fundaron y han mantenido esa asistencia económica y militar. Lo que pasa es que la debilidad, reitero, en que se encuentra Occidente, ese bloque, esas élites corporativas, porque lo voy a decir una cosa, señores, que la gente ignora. La principal debilidad de Occidente ahora mismo es económica. No es el problema militar, no es la guerra que se está librando en Ucrania contra Rusia, no. Es el factor económico, donde el dólar ha ido retirándose cada vez más del mundo. Y hay que darse cuenta que el principal medio de producción de recursos, de riqueza de Estados Unidos es el dólar. Son los bonos del tesoro. Las ventas de esos bonos son los que le dan a Estados Unidos recursos. Y el principal recurso de la OTAN, ¿quién es? Estados Unidos. Estados Unidos. Europa hoy está agotada en una crisis permanente con un PIB absolutamente negativo. O sea que Europa no se puede contar. Por eso, inclusive, en esta cumbre de la OTAN que se hizo ayer, Europa se postra ante Trump en una pose de adoración y aceptando y aceptando todo lo que ¿no? Trump le propone. No solo el 5%, El incremento del gasto militar. no solo el 5% del incremento del gasto militar, que es un imposible, señores, un imposible para Europa. Pero sin embargo, muchos países lo admiten como una manera de respetar la subordinación que tienen hacia Estados Unidos, particularmente a Trump. Pero esas son manifestaciones propias de la gran crisis que tiene Occidente, que tiene el bloque las élites corporativas, porque ya no son lo de antes, señores. Hay que darse cuenta que lo que le toca a Estados Unidos ahora es irse retirando poco a poco con sus bases militares, Fíjate que con este problema, hay un ejemplo muy bonito. Con este problema que tenemos que analizarlo, el bombardeo que hizo Estados Unidos a las bases científicas de Irán, antes de hacer el bombardeo, retiraron la mayoría de los recursos militares de esas bases que tenían ahí en el Medio Oriente. Por la posibilidad por el miedo de que la reacción de Irak. De que Irán, con el poder de fuego que tiene, le desbarate todo eso. Que llegó a disparar. Pero la base. Ahí digo que debemos analizar eso, tanto el bombardeo de Trump como el de Irán a esa base. Porque ahí ocurrieron cosas muy curiosas. Pero yo quiero que ahí, para no salir un poco de ahí, Ajá. se lograron los objetivos que se planteó Israel
apoyado por los Estados Unidos. El propósito de destruir esos armamentos, bueno, esos centros de investigación y de acumulación de enriquecimiento de uranio y todo esto, esas bases nucleares se logran destruir. Imposible. Porque lo que hemos visto, que ha salido sobre todo en los Estados Unidos, en la mayoría de los medios de Estados Unidos, de que el informe que dan de la destrucción no es real, que todo eso sigue intacto en Irán. Entonces es un fracaso si eso es así. Mira, Trump tiene una característica que es muy determinante en su manera de hacer política, que es el show mediático. Y Netanyahu, al parecer, viendo que a Trump se le está dando resultados, lo está imitando. En sus declaraciones da a entender que desbarataron a Irán. Sin embargo, hay que reconocer que los trucos sucios de Israel de decapitar la cúpula militar de Irán, Que fue muy efectivo, ¿no? que bombardeó los puertos, que bombardeó las bases militares, ese tipo de cosas, lo proyectaron como si fuera la aniquilación del Estado iraní. Así lo proyectaron a nivel mediático. Ya Irán está totalmente destruido. Ahora vamos por el Ayatollah Jamenei, ahora vamos por la cúpula Tenemos gobernante. ubicado, lo vamos a Ya, matar. o sea, un show mediático de una magnitud que supera cualquier estado de publicidad de una película de Hollywood. Así fue esa situación ahí. Pero lo fundamental de todo este show mediático es que esconden a través de él los efectos de los bombardeos iraníes contra Israel, que afectó a Israel de una manera tal como nunca había ocurrido y que disminuyó, para ponérselo así, disminuyó el poder militar de Israel. Si estaba en un 70% por la crisis que le generó Gaza, ahora cayó en un 40%. Ahora bien, hay otro problema. ¿Cómo Estados Unidos va a restablecer, a reabastecer a Israel de las fuerzas militares gastadas en el domo de hierro y los misiles y la que sé yo qué, y toda esa cuestión? Ahí está el quid del asunto, señores. ¿Quién Estados Unidos no tiene posibilidad de restablecer esos recursos militares. ¿Quién sale ganancioso de este conflicto? Porque se vende como una victoria de Israel, de los Estados Unidos, y se vende como una victoria de Irán. O sea, ¿quién sale ganancioso? ¿Quién sale más afectado de este conflicto? Mira, en realidad, esto no es un problema de quién gana o quién pierde. Pero así se ha querido plantear. La presión mediática, Por ambas partes. los recursos militares israelíes perdidos en esta guerra, la parte del espionaje, la parte de seguridad, la infraestructura energética, los puertos, las agencias de seguridad interna bombardeadas, edificios destruidos, infraestructura esenciales destruidas. Si lo ponemos a valorar, Israel, que ya estaba en crisis, este palo que se le ha dado ahora lo lleva a una situación mucho más crítica. Y hay que tener en cuenta dos factores. La economía israelí ya venía en capa caída. Con esto, supónganse ustedes en el hoyo que está metido. Y hay otro factor, señores. La población, la condición real de la población israelí, hay que tenerla muy en cuenta. Israel tiene una población, estadísticamente, de 9 millones de personas, de las cuales salieron 2 ahora en esta crisis de Irán. Salieron 2 huyendo, y la mayoría de los funcionarios israelíes también se fueron huyendo, porque cuando ellos notaron los primeros misiles iraníes y el poder de contacto, de explosión y de destrucción, se metieron en miedo y salieron de Israel. Muchos salieron de Israel.
Pero la población israelí, que no tenía, la población media y pobre, que no tenía recursos para poder ocultarse, defenderse, yo qué, esa población desapareció, se fue para los montes, se fue para Jordania, se fue para Egipto. Y los otros los búnkeres. Y los que tenían relaciones con el gobierno para los búnkeres. Bueno, Eso es así. Pero hay que tener en cuenta de que esto no termina aquí. vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Daniel García, nuestro experto en temas internacionales. Retornamos.